esta designación de un venezolano que nadie conoce, con la excepción porque no puede ser, tiene que ser nacional y fue exceptuado por el propio presidente de la nación a cargo de esto, es una lección aprendida donde eso no les va a volver a suceder, ni mucho menos, porque ahí me empezaron a manejar la policía de seguridad aeroportuaria, ni mucho menos la cuestión del avión iraní del año pasado, ¿no? Sí. Ya teniendo semejante control, prácticamente un control cerrado, como ellos trabajan con no compartir información entre agencias internas. Por eso también va a ser muy necesario cambiar la inteligencia y fortalecer sus capacidades. ¿Cuándo se hizo la designación del venezolano? Hace pocos días. ¿Y tú crees que con el tiempo, entonces, a mí estamos hablando de 4 años después, que Argentina podía llegar a ser un caso como Venezuela, un país antes rico, antes poderoso, antes grande? Sin lugar a dudas que si seguimos así, vamos en ese camino. Ok, bienvenido a Border Wars Podcast, el número 1 podcast de todas las Américas, el único podcast que te lleva más allá de la frontera. Esto es el empiezo de la segunda temporada del podcast. Yo sé que muchos nos extrañaron, muchos me preguntaron dónde estamos, por qué no estamos sacando videos o podcasts. Bueno, el 2023 empezó con muchas cosas. Bueno, el evento, y para no hacer tantas excusas, en Final del Mundo estamos a punto de sacar una cantidad de podcasts en español y en inglés. Empiecen por seguir a nuestro canal. Si no están suscritos, aprieta el botón de suscripción. También aprieta el botón de like porque te aseguro te va a gustar este video porque tengo 2 invitados de lujo. Uno que ya conoces, bueno, vamos a ir a José Gustavo siguiendo. Uno que es nuevo, que es Ricardo Ferrer, un gran colega, un gran amigo que está aquí desde Argentina. Tuvimos el privilegio de estar, tener su presencia en persona acá en Washington, D.C. porque está pasando un curso de ciberseguridad. Entonces, Ricardo, bienvenido. Gusto. Muchas gracias, Joseph. La verdad que es un placer estar aquí contigo y inaugurando esta segunda temporada, lo mismo que con José. Hasta luego, Ricardo. Perfecto. Y el segundo invitado es alguien que conoces que ha estado creo que la mitad de los podcasts, si no me equivoco. Es prácticamente el co-host del podcast, que es José Gustavo Rocha, venezolano. Bueno, todos le conocen. Bueno, José, gusto verte. Saludos, José. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Sabes que yo y José hablamos creo que todos los días, prácticamente todos los días, sí. Pero no nos vemos todos los días No. porque José Gustavo no vive en Washington, D.C., entonces muchas veces nos vemos por Zoom o hablamos por teléfono. También bienvenido, gusto tenerte aquí en Washington. Mira, tenemos mucho para hablar, o sea, no vamos a tener un podcast todo el año. Y de cierta forma, mira, cuando estaban pasando cosas este año, me ha pasado los buques iraníes, el globo espía chino, los viajes, la Lula de Silva, Gustavo Petro. Hay muchas cosas que han pasado. Yo acabo de regresar a Ecuador. Las que pasarán. Y que pasarán, exacto. Pero mira, yo creo que queremos aprovechar que estás aquí, Ricardo, y queremos hablar un poco de Argentina, ¿no? Y yo creo que ese es el tema de todas las cosas que me dan pesadillas y es fácil ser pesimista en este momento. Una cosa que me da un poco optimismo es el Argentina. Y eso suena raro porque yo sé que en Argentina no hay mucho optimismo con el tema económico, con el tema de inseguridad. Sin embargo, el tema política sí me parece positivo y en gran parte por ti y por tus colegas que están en Argentina, que están buscando unir fuerzas para derrotar una vez por todas el kirchnerismo. Entonces, háblanos un poco de ti, Ricardo, y también háblanos un poco de la situación en Argentina. Muy bien. Bueno, mi caso particular comenzó mi compromiso y mi trabajo en procura de los valores de la libertad hace muchos años atrás, cuando ya siendo estudiante universitario, del cual era dirigente y militante estudiantil, tuve la oportunidad de pelearme con el entonces embajador de los Estados Unidos acerca de la invasión a Irak, y fue cuando empecé a ver las cosas de otra manera, porque me invitó, me brindó mucha información, y por esas cuestiones del destino terminé en Medio Oriente, donde he desarrollado, como pocos latinoamericanos, así cuando muchos se van de mochileros por el país o por Centroamérica o a conocer Europa, me dediqué a conocer muchos rincones del Medio Oriente. Conozco varios países, particularmente el conflicto palestino-israelí. ¿En qué años más o menos esto fue? Y entre el año 2005 y el año 2014 hice unos 23 viajes. Wow.
y he podido conocer desde Irak y las conferencias sobre la situación de los... En plena guerra, o sea, que Así Irak es. estaba en guerra en su Sí, sí, momento, sí. sí. Y tú fuiste a Irak, Estuve en Bagdad, en Bagdad. Okay. en una zona sin problemas. He conocido a la esposa, una argentina del entonces enviado de las Naciones Unidas, que era un brasileño, que era el alto comisionado de derechos humanos, que falleció después de un atentado, lamentablemente. Y de esa manera es que siempre estuve comprometido y fueron como los diferentes puntos que uno en la vida va uniendo, estudiando de Derecho, Ciencias Políticas, el desarrollo de las organizaciones, cómo se manejan en el Medio Oriente, sus vínculos y tentáculos globales, y en particular con América Latina, lo que me llevó a participar en el Ministerio de Seguridad. Pero antes, ¿cuándo te diste cuenta que había esta vinculación fuerte entre Medio Oriente y América Latina? Y enseguida. Primero porque vengo de un país donde se produjeron los dos atentados más grandes en América Latina, como el de la Embajada de Israel y la AMIA, que generaron desde Hezbollah y tuvo facilitación desde el propio país. Y nunca se han investigado, pero si bien están impunes, sabemos quiénes son los responsables. Y bueno, y nos estabas contando, entonces entraste después, años después, a tu servicio público en el Ministerio de Seguridad, y ahí es donde nos conocimos. Así es. Nos conocimos porque, bueno, para que sepan, Ricardo estaba en Washington por otro curso sobre lucha contra crimen organizado. Yo di una charla en este curso, una cátedra sobre Hezbollah particularmente, y me acuerdo lo que me dijo Ricardo, y no sé si te acuerdas, pero me dijiste... Tú estabas un poco, porque has escuchado varias charlas, entre comillas, sobre Medio Oriente, sobre Hezbollah, entre comillas, expertos, entonces no estabas esperando mucho, digamos, y te diste cuenta que yo sabía más de lo normal. Y Ricardo, sinceramente, me hacía preguntas muy precisas en esta charla para saber o para ver si yo sabía lo que estaba hablando. Y yo también me di cuenta que este señor conoce más de lo que yo me acostumbro a dando charlas sobre Hezbollah en cursos con latinoamericanos. Recuerdo perfectamente esa ida y vuelta que tenía de rehenes al resto de los alumnos, pero Sí. que en rigor no era para probarte, sino que sabías tanto que me gustaba hacerte preguntas y tenía miedo que te vayas. Y fue justo paralelo a que un evento que quizás Argentina pocas veces tiene reconocimientos y que justamente a causa de las falencias presupuestarias tuvo que desarrollar un despliegue como en el Medio Oriente, tanto en Siria como en Beirut, en el Líbano y en Jordania, del cual estuve a cargo, y que fue el primer y único despliegue interagencial de la República Argentina con motivo del Plan Humanitario Siria, para facilitar el traslado de las víctimas del conflicto sirio. Hay que usar bien las palabras, porque si hablamos guerra, sí. no es contra entidades. ¿Y son designados refugiados en Argentina? En Argentina son designados refugiados y beneficiarios del Plan Humanitario Siria, Okay. pero una vez que solamente acceden cuando el cónsul, bajo su responsabilidad civil, firma, pero para eso, desde el Ministerio de Seguridad, que liderábamos el despliegue terrestre, teníamos que generar un lugar en pleno país dominado por Hezbollah, un enemigo de la Argentina, que había perpetrado los dos atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Teníamos que trabajar y hacer las entrevistas sin permiso, con un despliegue verdaderamente muy, muy sincronizado, que era asistido por la Gendarmería Argentina, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de todo lo que brindaba los diplomáticos y el cónsul particularmente, por la Presidencia de la Nación a través de los dictámenes que hacía sobre cada uno de la AFI, y también desde Migraciones y Desarrollo Social, que es otro ministerio, porque teníamos que asegurarnos que los convocaban en Argentina no eran parte de tampoco ninguna red, ni estaban decididos a someterlos o explotarlos. Pero particularmente lo más importante era que esas personas no tengan deudas con la justicia, ni sean parte del crimen organizado transnacional, y muchísimo menos parte de una red terrorista que nos podría vulnerar nuestra seguridad nacional. Eso salió muy bien. Otros países lo tercerizaban en
las Naciones Unidas o en ACNUR o la Organización Internacional de las Migraciones. Argentina no tenía ese dinero para hacerlo, ni los recursos, de modo que tomamos la decisión de hacerlo. La ministra Bullrich me dio la oportunidad de conducir ese proceso y verdaderamente fue muy exitoso en las 3 etapas que ha tenido. Y creo que ha sido un hito porque es un despliegue interagencial de la Argentina en el exterior, con colaboración directa con Alemania, con Canadá, Francia y los Estados Unidos, que nos brindaron el dispositivo Bitmap de seguridad de biométrica, sí. Y que está conectado a las bases del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y de Homeland Security, y también con las Naciones Unidas a través de la OIM y ACNUR para consultar sus bases. Qué bueno. Así que fue un trabajo verdaderamente muy importante del cual me siento orgulloso. Y me acuerdo, sí, el programa sobre Siria fue muy exitoso. Y las preguntas que te hacía era porque vos conocías los poblados. Y yo dije, ¿cómo puede ser que conoce tanto los pueblos? Y yo tuve que estudiar uno por uno para evitar sinceramente, cada uno de los traslados que hacíamos de los aspirantes a esta visa y cambiarlos de auto para que lleguen al lugar donde hacíamos las entrevistas. No, la audiencia va a pensar que yo conozco Siria muy bien. No, yo no he viajado a Siria. La tenía bien estudiada. Los investigadores que me han colaborado con esto me han ayudado a conocer Siria. Yo no conozco Siria personalmente. Pero quiero tocar una cosa más que hiciste durante, varias cosas que hicimos, pero que tú hiciste particularmente. Me acuerdo que nos comunicamos el G20, porque G20 era en Buenos Aires durante el mandato del presidente Macri y a cargo de la seguridad fue la ministra Patricia Bullrich y tú como director de investigaciones criminales en el ministerio tienes una tarea muy fuerte. ¿Qué tal fue la experiencia de G20 en Buenos Aires? Bueno, fue verdaderamente la síntesis de todas las capacidades que se lograron en la gestión ministerial de la actual presidenta del PRO y candidata presidencial de Argentina, entonces ministra. Es 2019, ¿no? Estamos hablando del año 2018. Noviembre del 2018, donde nos has colaborado inclusive con cursos a diferentes entidades gubernamentales. Y lo que ahí se trabajó y salió muy bien fue no solo el trabajo que uno ve como el final de esos 3 días de cumbre, fueron un año entero porque había reuniones de alto nivel en diferentes lugares de la Argentina y teníamos que chequear no solamente los centros de donde iban a quedarse, que no tengan problemas en las reuniones bilaterales entre ellos, pero por sobre todas las cosas la cooperación internacional para evitar que tengan inconvenientes. Por ejemplo, comitivas de países árabes sufrieron la fuga de algunos de sus miembros y teníamos miedo que hayan sido secuestrados, pero finalmente eran desertores o que no se querían quedar. Pero se trabajó junto, fue un hito que evitamos tener los problemas que tuvo Alemania, tuvimos acceso a cooperación internacional, pero no tanto como esperábamos. La próxima que se dio en Japón nos convocaron y hemos transmitido las lecciones aprendidas. A diferencia de los países verdaderamente desarrollados, carecíamos de los recursos y salió extremadamente bien, teniendo en cuenta nuestras limitaciones y fue mucho esfuerzo e innovaciones. Pero también puedo decir que, así como el G20, salió extremadamente bien la OMC, que fue previa a una cumbre, como los Juegos Olímpicos de la Juventud, y ahí se dio el germen de algo que hoy está de moda, pero que es un pilar de cualquier política pública para abordar en términos de seguridad en cualquier país, que es la cooperación pública-privada, porque nosotros temíamos que haya anarquistas que tengan motivos de violencia para atacar bienes o comercios muy representativos, por ejemplo un McDonald's o que estamos representados con Estados Unidos o algún banco representados como JP Morgan con la banca internacional o algo con Alemania o más simple y cercano aún, algo vinculado a Chile donde teníamos, que era uno de los países invitados y donde tranquilamente podría haber reivindicaciones de activistas anarquistas como de la organización ITS, Tendiente a lo Salvaje, o inclusive teníamos el caso Maldonado previo, donde había reivindicaciones de extremistas mapuches, que poco tienen que ver con la nación mapuche, ¿no? Cuéntanos un poco de los mapuches, para los que no están siguiendo el tema como claro. tú sigues, sí. Bueno, los mapuches
en Argentina no tienen una gravitación representativa en el total de la ciudadanía, pero sin embargo tienen un reconocimiento muy importante por la propia Constitución Nacional, que les reconoce propiedad colectiva indígena, que es un sui generis dentro del derecho de propiedad, y con el que verdaderamente no solamente no tiene el Estado argentino ningún problema, sino que lo mismo que en cualquier otro lugar, se consideran argentinos, van a escuelas, se les respeta su cultura, que comparten plenamente con cualquier otra organización, y hay veces que uno ni se da cuenta que está charlando con un mapuche, pero sin embargo hay una pequeña minoría, no quiero arriesgar un número porque no tengo la última información, pero en su momento eran no más de 30 radicalizados que se hacían llamar Resistencia Ancestral Mapuche, la RAM, sí. que dependía de la... ¿30? Sí, entre 30 o 50 personas, Wow. que están con lazos que dependía de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco de Chile, que tenían lazos muy vinculados a diferentes sectores militantes con mucha actividad dentro del kirchnerismo, actual oficialismo argentino. Son separatistas, ¿no? Sí. Y que por supuesto tienen una narrativa y una preparación generada en Chile, pero donde sí son mayoría y tienen un número muy superior a la Argentina, con mucha asistencia de la FARC, de las milicias internacionalistas del Kurdistán, con planteos naturalmente que son separatistas y que van en beneficio de sus propios proyectos. Imagínense que muy pocas veces se dice, ellos si unen todas las pretensiones que tienen estos pequeños grupos radicalizados y violentos, podrían tener un corredor bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico. Claro. Además de que están plenamente vinculados al crimen organizado transnacional, en convergencia con el terrorismo y en total confluencia con partidos políticos en el cual hacen un mecanismo de entrismo y legitima o aminora las decisiones judiciales que ellos desconocen porque no reconocen al Estado argentino como soberano. ¿Había algún nexo, algún vínculo con Venezuela? ¿Los mapuches? Los mapuches tienen los mapuches de la CAM y de la RAM, cuando a tiro fijo le sacaron lo encontraron en territorio ecuatoriano y le sacaron las computadoras. Ahí se brindaba todo tipo de inventarios de la cooperación que habían y entrenamientos que habían tenido. Este es de Raúl Reyes. Raúl Reyes, de la sí, FARC. de 2008, La Angostura. Exacto. Okay. Y ahí, lo digo esto porque es evidente, porque después puedo dar otros ejemplos, por ejemplo, reuniones que tenían en Uruguay, junto con ex-tupamaros radicalizados, donde desde luego que el régimen de Chávez participaba, colaboraba y financiaba. Lo mismo que el Foro de Sao Paulo brinda una cobertura en narrativa mediática y cuando hay cualquier problema, en pocas horas ya tienden y montan una cadena internacional de respuesta y propaganda. Bueno, y con eso déjame ir a José Gustavo, porque la historia de Venezuela y Argentina es una historia conocida, pero no tal vez a la profundidad. O sea, yo me acuerdo que todas las investigaciones que hicimos sobre Argentina, siempre aparecía Venezuela cuando estamos hablando de la triangulación con Irán o estamos hablando de las relaciones entre defensa, que muchos, si me acuerdo bien, muchas de la fabricación de municiones antes de que grupos externos empezaron a exportar a Venezuela y Argentina, creo que lo exportaba. Háblanos de esta relación estrecha, empezando con Hugo Chávez con Argentina. Yo se permite primero, para la audiencia, lo que está comentando Ricardo con respecto a todo lo que se hacía en ese momento en inteligencias para verificar la identidad de las personas. Fíjate todas las agencias que tenían que estar allí, todos los países involucrados para verificar las bases de datos. Precisamente allí, para evitar eso, y en el mismo Siria, se realizan los pasaportes de sombra. Claro, sí. Entonces ahí es donde Venezuela también actúa, porque Venezuela sirve como puente para evitar precisamente que países como Argentina hiciera todo este trabajo de interagencias, todo este trabajo de verificación de datos, creándole una nueva identidad a personas que no eran venezolanas,
para que pudiesen pasar a todo el territorio. Pero había pueblos enteros. De hecho, hay un poblado en el sur del Líbano, en manos de Hezbollah, donde hay muchos venezolanos. Y había máquinas en el consulado, era un negocio muy frecuente y conocido, porque para el libanés medio se sienten que viven en una cárcel, porque les cuesta, no pueden ir a Israel, y un país en guerra como Siria tampoco. Entonces buscan la salida y la solución de tener otra nacionalidad, puesto que la libanesa tiene limitaciones, y eso es un paso a la libertad. Pero además, en este caso era un negocio, porque sustituían y generaban y creaban una nueva identidad, hasta con registros de nacimiento en Venezuela, bueno, todos los negocios de Tarek, el Aizami, ¿no? Precisamente, entonces ahí está un nexo que muchas veces en Venezuela uno lo tiene que ver como algo aislado, que como un simple negocio entre la corrupción, que indudablemente existe, pero entre un grupo venezolano con el Medio Oriente, pero esto tiene unas ramificaciones mucho más amplias que Venezuela. Y eso lo demuestra todo lo que hizo Argentina y todo lo que hizo Venezuela para evitar lo que ustedes estaban haciendo. Y ese es el peligro generalmente de estas redes que generan ese tipo de acciones. Y por supuesto, Hugo Chávez estaba en la cabeza allí. Y con Kirchner también ellos trataban de vincular y buscar otras cosas, porque la necesidad de generar estas redes de comunicación, no solamente desde el punto de vista narrativo, que de la imposición antiimperialista, sino también de generar un canal logístico, un canal de personas, un canal suficiente que permitiera las capacidades y las habilidades para desestabilizar y para generar lo que estamos viendo ahorita. No, es muy importante ese punto porque mira, cuando pensamos en esta relación que hay, digamos, Kirchner y Chávez, usamos eso como ejemplo, uno está pensando en retórica política, ¿no? Que tienen la misma retórica, la misma postura. Y claro que sí, pero para muchos eso se queda ahí, en la superficie, ¿no? Y a veces Estados Unidos dice, bueno, si están hablando es porque quieren posicionarse con su pueblo, no tiene nada que ver en términos de seguridad o una amenaza real a Estados Unidos. Pero esa postura era mucho más de simplemente una alianza ideológica, era operacional. Y si estaban construyendo lazos logísticos para que puedan tener capacidades para poder operar conjuntamente en el futuro, tanto como dentro de los gobiernos, estados, pero también entre los grupos de bandas criminales, porque la banda criminal tiene una logística muy amplia y muy grande también. Ese dinámica, punto claro. Muy dinámica, muy dinámica, muy adaptativa, y creo que eso fue, de cierta forma fue la parte poderoso de estos políticos, si los llamamos así, que Chávez y Kirchner veían al crimen organizado como un método, como un aparato, como un instrumento para llegar a tener poder y llegar a proyectar más poder. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque ni Chávez ni Maduro eran improvisados y tenían muchos objetivos comunes. De hecho, no solamente en una narrativa, tenían planes detrás y muchos los han llevado adelante y otros necesariamente se mantuvieron en la oscuridad, y ahí podemos hablar de la cooperación entre la República Argentina, que nunca se interrumpió en términos nucleares, de asistencia logística, vía Bolivia, con la cual al día de hoy construyen drones y nunca, ni siquiera durante el gobierno del presidente Macri se interrumpió. ¿Por qué? Porque Macri no haya querido, sino porque hay autonomía de estos organismos que están verdaderamente ocupados por personas que tienen una ideología radical y que ven con buenos ojos todo lo que se enfrentar a los Estados Unidos. Y lo que decía que son dinámicos es porque al día de hoy todo lo que nosotros seguimos estudiando como lecciones aprendidas, ellos lo corrigen muy rápidamente. Días atrás nos hemos enterado de que el actual gobierno argentino designó en la ANAC, que es el organismo de regulación y control civil de la aviación, a un venezolano, con excepción, de modo tal que hoy un caso como en Argentina por estos días pusieron un venezolano a cargo de la aeronáutica de aviación. El control, exactamente. Control. Imagínense que con esa situación han desplegado un dispositivo que no va a volver a suceder el caso de Antonini Wilson, que era todo como la investigación de Coutinho relativo a la asistencia nuclear por las centrales iraníes y a pedido de Ahmadinejad. Para que la audiencia entienda el contexto de lo que está, es muy importante, lo que es muy, muy novedoso, creo. Claro. Hay una triangulación que un colega nuestro, Leonardo Coutinho, reveló cuando era periodista por la revista Veja, lo sacaron en Brasil,
de una triangulación, lo llamaban la triangulación Caracas, Buenos Aires, Teherán, y era una triangulación sobre buscar usar a Caracas para acercar a Irán y Argentina, para que Irán tenga más acceso al programa nuclear de Argentina, porque ahí es donde empezaron a tener su desarrollo tecnológico para sus reactores nucleares. Y según esa investigación, parte de la maleta de Anthony Wilson, que fue un coima, un pago, un soborno, sí, que se estaba haciendo, que fue arrestado y después fue extraditado a Miami, que parte de ese pago no era para simplemente corrupción política, parte de ese pago era de Irán, que estaba enviando a Cristina Kirchner para pagarle y para que empiece a tener ese acceso nuclear. Eso fue, en resumidas cuentas, creo que cuentas. Entonces, encima de eso, lo que Ricardo nos está diciendo ahora es encima de ese contexto que creo que me parece muy cierto, además que Eliana es un muy buen investigador. Y esto nunca fue... ¿Y por qué? Porque Argentina tiene una central nuclear hecha por Siemens durante la década del 70, que es Atucha, que por la propia historia de Argentina de carencias económicas, desarrolló, sin pagarle a Siemens, una propia estructura de mantención y alargarle la vida. Y ante ese momento que tenía Irán una sanción y tenía una crisis de petróleo, necesitaban generar energía y al tener una planta melliza también desarrollada por Siemens, que tiene tecnología inicialmente de origen soviético, y por eso es que ellos la tenían, tuvieron que pedirle a la Argentina que mande lo que buscaba Ahmadinejad era buscar argentinos científicos que puedan hacer ese tratamiento de alargar la vida, puesto la crisis que tenían. Eso es lo que determinó la investigación de Coutinho, muy seria y que fue galardonada, por cierto. Y algo mejor dicho, que surgía mucho durante esa investigación, me acuerdo que yo también estaba mirando esos informes y archivos, era Nilda Garré, que era, creo que, embajadora en Caracas, en Venezuela, y después fue ministra de Defensa en Argentina, y después creo que fue embajadora ante la OEA. Fue embajadora ante la OEA, fue ministra de Seguridad de la Argentina, fue embajadora ante el Reino Unido, y el actual gobierno la designó como embajadora ante Rusia, y ella, por el motivo de la pandemia, desistió de serlo. Okay. Pero si me permites, para terminar lo anterior, esta designación de un venezolano que nadie conoce, con la excepción porque no puede ser, tiene que ser nacional y fue exceptuado por el propio presidente de la nación a cargo de esto, es una lección aprendida donde eso no les va a volver a suceder, ni mucho menos, porque ahí me empezaron a manejar la policía de seguridad aeroportuaria, ni mucho menos la cuestión del avión iraní del año pasado, ¿no? Está teniendo semejante control, prácticamente un control cerrado, como ellos trabajan con no compartir información entre agencias internas, y por eso también va a ser muy necesario cambiar la inteligencia y fortalecer sus capacidades. ¿Cuándo se hizo la designación del venezolano? Hace pocos días. Bueno, entonces, en el momento que estamos sacando el podcast, yo diría unas semanas atrás. Unas semanas atrás. Que es interesante porque ¿tú crees que eso es un efecto de lo que pasó con ese avión iraní en Buenos Aires? Sin lugar a dudas, y creo que ese avión iraní es algo que salió de control por la situación climática y que hubo varios más. Y prueba de ello es que durante la pandemia Argentina agudizó su crisis económica, y mientras las aerolíneas eran reguladas y las low cost particularmente se iban del país, nadie podía entender cómo la aerolínea estatal Conviasa de Venezuela alargaba y volvían a conectar Buenos Aires cuando lo había dejado de hacer, y en el mismo vuelo que conectaba con Afganistán, ¿no? Claro. Que hacía Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra, Lima, a posteriori se conectaba con Caracas y vía Argelia, donde ellos no tienen ningún problema con estar con las redes de alertas rojas de Interpol, y ahí conectaba para finalmente terminar pasaba por Afganistán y creo que Pakistán, y ahí terminaba. Después del avión iraní, que tuvo tanto tiempo en primera plana y que se ha silenciado, y les ha brindado lecciones aprendidas a todos, pero particularmente ellos las han utilizado, y creo que de continuar el gobierno en el símbolo político actual, ellos volverían a tener el vuelo y la ruta de Conviasa, que les garantiza muchísimas situaciones al margen de la ley.
Quiero colocar eso sobre el avión. Sí, eso justo te iba a preguntar. Háblanos del avión. Estamos hablando de un avión de una compañía que ellos fundaron, hicieron nueva, Entrasur. En Venezuela. En Venezuela. Así es. Que era la conjunción de dos compañías sancionadas. Sí. Conviasa y Mahan Air. Una iraní, una Mahan Air iraní sancionada con un avión iraní previamente porque el avión era Mahan Air y Conviasa, una empresa venezolana sancionada. Entonces lo que hicieron ellos fue, con esa lección aprendida, dos compañías sancionadas le colocaron un nuevo nombre, entonces le pusieron Entrasur. Y fue tan eficiente que en 4 meses hicieron 58 viajes por 17 países. Increíble. 17 países. Indudablemente, cuando tú ves los países quiénes son, Myanmar, viajó a Guinea Ecuatorial, Argentina, Bolivia, México. Entonces, ahí Surinam. Y el caso de Surinam es interesante porque ellos vuelan primero a Surinam antes de ir a Argentina. Sí, Surinam fue como fuera de ruta, digamos, ¿no? Eso fue como iban y regresaban a Caracas, ¿no? Que de paso ellos lo utilizaron como su narrativa posteriormente para liberar el avión diciendo que ellos estaban haciendo una acción humanitaria. ¿No? La narrativa era que el avión prestaba asistencia humanitaria cuando en Venezuela no se podía atender ni a los propios, se morían todos. Y lo más, y no es cómico ni chistoso, sino tragicómico, es que la narrativa era basada en unas caricaturas. Es decir, la propaganda eran unas caricaturas donde se hacían todo una narrativa ficticia, por supuesto, pero como no era realidad, entonces lo colocaron, fue una caricatura donde hacían que estaban una caricatura entregándole bienes y servicios a la gente de Surinam. Increíble. Que también es importante colocar y decir que el embajador de Irán en Venezuela también es el embajador en Surinam, Holdani. Entonces todo esto va atado, todo esto va junto. Y esta red de este avión, cuando pasa lo que sucedió en Argentina, indudablemente genera una crisis con Alberto Fernández. De por sí, Alberto Fernández, por eso es que tampoco se va a reelegir ni ellos están buscando un reemplazo, porque también pasó algo interesante con Argentina, que Maduro no pudo llegar a la CELAC. Claro. Porque tampoco le daba seguridad. Entonces Alberto Fernández allí no ha tenido ningún tipo de poder para ellos continuar con sus redes y por eso que quieren cambiarlo también rápidamente. Claro, antes que eso, háblanos un poco también, José Gustavo, sobre cuál es nuestra hipótesis sobre el propósito de este vuelo. Porque no era el único avión y no era el único vuelo que estaba haciendo este tipo de maniobras por todo el mundo y todas las Américas, que era vinculado a Irán y Venezuela con pilotos iraníes. Porque en ese momento en Venezuela mismo hay un programa de cierta forma secreta, no es todo completamente secreto, es un programa de doble uso sobre los drones iraníes en Venezuela. Háblanos un poco de eso. Esto es importante porque esto es un avión de carga. Y fíjense que una de las narrativas era que llevan repuestos de vehículos o motores. Indudablemente, los drones utilizan un tipo de motor, un tipo de tecnología que pueden ser engañados o pueden ser disfrazados como si fuesen motores de vehículos. Y parte de este avión y pasó por Córdoba, que es donde está la fábrica militar argentina. Y los drones los fabrica en Venezuela la fábrica militar venezolana. Que en ese momento estaba a cargo de una referente de ultraizquierda que durante los años 70 y actualmente en Córdoba demostraba total lineamiento y sintonía con el chavismo. Y me acuerdo que había imágenes y personas me contaron que el avión no solo paró en Córdoba, que potencialmente también personas salieron del avión que en Córdoba, que no soy experto de aviación, pero según algunos que saben de este tema, me dicen que apenas una tripulación sale o algún pasajero sale del avión, hay que inmediatamente registrarlo, no puede salir nomás y entrar. Bueno, pero eso es un caso muy frecuente durante este gobierno. De hecho, cada vez que lo que se habla de ese avión es que algunos pasajeros quedaron no anotados y se han fugado, y simplemente los que fueron demorados, porque nunca fueron detenidos, sino simplemente el pasaporte retenido por el juzgado federal, pero ellos estaban libres y en un hotel cercano al aeropuerto de Ezeiza había 1 o 2 personas que no estaban blanqueadas,
que probablemente sean iraníes, uno va a saber cuál es el motivo por el que no estaban. Pero, sin embargo, volviendo a la cuestión, cuando es muy frecuente que a la Argentina, de hecho, se está haciendo tratamiento, según hablan el expresidente boliviano Evo Morales, o cuando hay cumbres del foro del Grupo de Puebla, o ya no se hace más del foro de Sao Paulo en Argentina, con esta nueva denominación, asisten varios presidentes, como el expresidente de Ecuador, sin tener ningún problema, pese a que tiene alerta de Interpol, o el expresidente de Bolivia, como hablamos, en vuelos que les facilita el Estado venezolano y en naves que están, en aviones que están que son de Conviasa o que son de la empresa petrolera PDVSA y que están sancionados, en las que vienen varias personas. Muchos hablan de que es la propia seguridad que le brinda el Estado venezolano y que siquiera son declarados, y muchas veces ni siquiera cuando figura el señor Morales, que está presente en Argentina, si se busca en migraciones su ingreso a la Argentina, no figura, y es por eso una de las cuestiones de la que está prohibido hacer, muy pocos hacen consultas en migraciones, siquiera en los aeropuertos, porque pueden ser sancionados. Y importante, Joseph, disculpa, ¿por qué están sancionadas estas aerolíneas? Están sancionadas porque tienen la capacidad de movilizar armas, movilizar equipos, sin ser totalmente colocadas o informadas en los países de origen. Bueno, por eso es que están sancionadas. Y sin ir más lejos, en algún momento se hablaba de que el grupo Wagner tenía reclutamiento en Buenos Aires. Y si no es que lo tiene, no veo la razón, pero ¿por qué lo han negado tan sistemáticamente cuando era algo público en algún momento que buscaban colaboradores? Y pese a esa situación, la vinculación de Argentina y Rusia, que nunca ha sancionado ni hablado mal de Rusia en la invasión, porque hablan de guerra de Rusia y hasta hablan de que hay que mediar, lo mismo que Lula, han generado comercio, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, a través de un casaco que es miembro de la inteligencia y fue protegido en Moscú, que lo denunciaron los propios ucranianos que les estaban haciendo inteligencia en Buenos Aires. Han adquirido alrededor de 200 trolebuses eléctricos para la ciudad, cuando están comerciando con una economía que está sancionada y que viola sistemáticamente los derechos humanos. Vamos a tocar Rusia enseguida, pero quiero quedarme un poco en este tema de Irán y el avión, porque creo que es un tema que es muy importante. Déjame contextualizar un poco lo que estaban diciendo los dos, José Gustavo y Ricardo, en palabras muy sencillos. Lo que me llama la atención, yo hice un tweet en su momento, un hilo durante este episodio del avión, porque... Muy importante. Sí, muy importante, porque yo creo que había mucha confusión y desinformación de ciertos sectores en las redes sociales, de que estaban unos minimizando esto como que si no fuera nada. Otros sembraban muchas mentiras. Y otros que estaban exagerándolo, vinculándolo a tema nuclear o a terrorismo o cosas así. Para mí esto es una operación logística. Que fue, ¿Hasta dónde llegaban? Hasta dónde llegaban, pero una operación logística que les fue mal, sobre una operación que está pasando por mucho tiempo para construir una capacidad en Venezuela principalmente que van a después exportar. No es solamente los drones, eso es un aspecto, pero eso va a ir desarrollándose más y más con otros aspectos de armamento híbrido. Los drones me llaman la atención porque Venezuela, a pesar de que no tiene una fuerza armada muy potente, entrenada o, digamos, ni siquiera financiada en este momento por fuentes formales, ilícitos, quién sabe, pero Venezuela es el primer fuerzas armadas en América Latina que tienen drones armados. Imagínate, más que Brasil, no es México, no es Colombia, no es Chile, no es Argentina, es Venezuela, es Maduro, que tiene el primer armamento en sus drones para tener drones con misiles, no solamente drones con cámaras. Y eso fue construido desde el primer día de Irán. Irán lo que empezó a construirlo en 2007 y cada año, y no les fue completamente bien. Había algunos drones, bueno, José Gustavo lo recuerda, los primeros drones no eran, digamos, tan sofisticados, pero ahí avanzando con ese tiempo. Es el foco, ¿no? En los fines duales de todo lo que...
Y es diferente, muchos lo comparan, es diferente a lo de Rusia, porque Irán está enviando drones ya más o menos asemblados, construidos a Rusia para la guerra en Ucrania, o lo está enviando a Ucrania para la guerra que Putin está haciendo en la invasión a ese país. Pero eso no, este es distinto, porque esto es un programa que lo están construyendo desde piso para arriba, para que para el mundo se suele hacer drones venezolanas. Pero cuando entras a la tecnología, a los instructores, la guía, la capacitación, en algunos casos los pilotos, es todo iraní. Irán está usando a Venezuela como proxy para instalar este programa. Este avión, este vuelo Intrasur, Yankee Victor 3531, era solamente un avión que estaba haciendo justo lo que José estaba diciendo, un vuelo logístico, porque cuando tienes ese nivel de sanción, hasta buscar un tornillo es difícil, porque tienes que buscar por todo lado, porque todos te están prohibiendo sus ingresos. Y el hecho que Argentina permitió, bueno, en este caso de este vuelo no permitió, pero en otros vuelos sí permitió el gobierno este tipo de acciones, sí es preocupante. Quedando con el tema de Irán, y ahí te prometo que vamos a ir a Rusia, quedando con el tema, actualizarnos qué pasó con este avión, porque sabemos que la carga lo liberaron. Creo que eso pasó poco tiempo después. Estaban investigando los tripulación, especialmente los pilotos, copilotos, algunos de tripulación iraní y venezolana, pero también con el tiempo lo liberaron y creo que regresaron y casualmente pasaron por Bolivia. Pero el avión, si no tengo mal, todavía está aterrizada en Buenos Aires, porque está fuera de operación. Pero no sé, Ricardo, si nos puedes actualizar. Había uno de los pilotos, que era un iraní, que tenía en su celular, al cual se resistieron a abrir, uno de los muchos elementos de reivindicación a Soleimani, al general iraní. En el teléfono del piloto. En el teléfono de él, y que se lo vinculaba con Hezbollah, cuestión que fue negada por los propios interesados, como corresponde y como consta en la sistemática de todas las personas que son de Hezbollah. Y estuvieron varios días, varias semanas en Buenos Aires hasta que fueron finalmente liberados. Y uno fue a Bolivia, otro fue vía Venezuela, pero todos volvieron a sus países. Y en el caso del avión, todavía está en Argentina, pero tiene un pedido de ser extraditado el avión y enviado a la justicia norteamericana. Así es. Bueno, entonces, que hay una denuncia obrante por lavado de activos, entiendo, en Miami. Y lo que tengo entendido, y esto parece ser un poco el tema de Irán, pero lo que tengo entendido, Maduro está muy enojado por este avión, ¿no? Y creo que hizo una demanda contra Alberto Fernández mismo. Exactamente. Y ese es el problema también que hay ahorita con Argentina y las relaciones de Venezuela con Argentina. Bueno, y que ellos desean fervientemente que Massa o otros el asunto claramente ahí radica en que Alberto Fernández tiene una presidencia muy débil, sin autoridad, y a diferencia de como en el momento en que Cristina Fernández o Néstor Kirchner, que eran presidentes y ejercían el poder, esta vez en la República Argentina, y podemos hablar más adelante, es la oposición que llegó al poder como alternativa al presidente Macri, pero perdió con el 42% de los votos, se mantuvo unida, y hay un contrapoder en la República Argentina, y los jueces se animan a actuar porque tienen un respaldo en el que saben que no van a ser desplazados como en otro momento, o como quisiera el oficialismo. Y de modo tal que el oficialismo habla de que la justicia es parte de la oposición, pero sin embargo son jueces independientes, y es que actuaron de esta manera, y Alberto Fernández no puede garantizar el deseo de Cristina, que es que estos aviones y estos permanezcan en total impunidad. Bien. Cambiamos a Rusia y voy a empezar con José Gustavo, porque tú has trabajado mucho Rusia en América Latina, Rusia también en Venezuela. Empezarnos a darnos un poco un buen contexto de la importancia que Rusia tiene para América Latina. Puedes usar el contexto de Venezuela y Argentina, y después, Ricardo, hablamos un poco. Hay unas preguntas muy particulares que tengo sobre Rusia en tu país. Bueno, lo primero es que las relaciones de Venezuela y Rusia son de mucha data atrás. Muchas personas piensan que la relación de Rusia con Venezuela viene de Maduro, ¿no? O son muy cercanas. Pero inicialmente, indudablemente por el tema petrolero, energético, Rusia, a pesar de que no ser de la OPEP, siempre ha estado involucrada en un gran productor de petróleo. El tema militar. Yeah. Cuando Chávez, después del golpe de Estado en el 2002, sale del poder, regresa, él asume que Estados Unidos es su gran enemigo, y por supuesto
trata y busca un nuevo aliado desde el punto de vista militar, y ese aliado es Rusia. De por sí, más de 11.000 millones de dólares en armamento dice algo. No, muchos hablan de, indudablemente, que si chatarra, armamento chatarra, que si estos aviones se caen. Pero más allá del armamento, que es sumamente importante, es todo lo que conlleva tener los técnicos, los asesores, la logística, los técnicos, la doctrina. Sobre todo la doctrina venezolana cambió totalmente. Sí. De por era ser, gringa, ¿no? Exactamente, sí. era americana, exactamente, era gringa. Donde muchos, hasta Padrino López, pues, estudió en los Estados Unidos. Eso es un punto muy importante, porque en tu generación, cuando tú estabas en el ejército de Venezuela, venían a Estados Unidos para entrenar no solamente sobre estrategia, pero también para entrenar sobre logística, sobre cómo operar los manuales y todo esto. Pero ahora, ¿dónde están estudiando? Estudian en Rusia, China e Irán. Y eso es un gran cambio. Eso es un cambio total. Y muchas personas tratan de deslegitimarlo, ¿no? Porque es otra visión de la guerra. Es decir, la guerra no es la que nos vende Hollywood, o la que se ve, o muchos quieren romantizarla, o verla nada más como un conflicto entre en cantidad de armamento versus cantidad de otro armamento. Indudablemente, la guerra actual, en los dominios actuales, no solamente está en la narrativa y en el cyber, sino también está en la simetría que existe, porque, de nuevo, y lo que lo hemos comentado en otras oportunidades, nadie en el mundo se va a atrever a enfrentarse a los Estados Unidos de manera convencional. Exacto. Nadie. En su sano juicio, ¿no? En su sano juicio. Pero hay muchas maneras no convencionales que hacen daño. Y eso es parte de nuestra investigación. Hemos hablado de la migración como arma de guerra, hemos hablado de las drogas como arma de guerra. Las redes sociales. Las narrativas como arma de guerra, como generar desmoralización, conflicto, polarización en las regiones, de movimientos sociales que son totalmente no espontáneos, sino que son financiados muchas veces, que son amplificados, generando disconfort en las personas. Muy claro, muy claro. Y lo otro es esa unión, que yo creo que es donde ahorita es lo terrible, y para mí es donde hay que poner mucha atención, es la unión entre lo legítimo de los gobiernos más lo criminal. Y criminal apoyado por estas redes transnacionales y regionales. Que al final es donde Rusia, y aquí voy en el punto de Rusia, tiene una gran preponderancia en Venezuela. Porque Rusia es la que es capaz de darle la capacidad logística a Venezuela para unir lo militar convencional con lo criminal, con su doctrina de guerra híbrida. Donde te une organismos como, por ejemplo, y lo vimos en el 2021, en Apure, y lo vimos posteriormente en el 2022 también, donde el ELN, con las Fuerzas Armadas venezolanas, con inteligencia rusa, y a través de capacidades, no solamente en radares, en cyber, sino también con drones, es capaz de integrar lo convencional con lo no convencional. Yo me atrevo a afirmar que no existe en América Latina una infraestructura crítica a la que la conjunción que has hecho en el centro entre Irán, China y Rusia no tengan acceso en toda América Latina y en todos los países. No, sí, eso es muchas veces me hacen la pregunta, Joseph, ¿dónde Irán y Rusia y China está presente en América Latina? ¿Dónde no están presentes? ¿Dónde no está presente? Están presentes en todo. O sea, ellos y es importante en combinación, porque ellos se complementan. Ellos no solamente se complementan, yo creo que a este punto están coordinando, están haciendo operaciones conjuntas, o lo están haciendo claramente en su parte del mundo, o sea, los vimos en Ucrania, eso, pero también en los ejercicios navales que han hecho en varias ocasiones. Pero yo creo que están empezando en el desinformación, para empezar, coordinando narrativas conjuntas, usando habilidades cibernéticas para poder complementar y amplificar sus narrativas falsas. Pero lo estamos viendo también en el ámbito militar. O sea, ellos, mira, yo acabo de regresar de Ecuador, y la embajada de Irán en Ecuador es absolutamente un centro de inteligencia, pero es un centro de inteligencia que puede hacer trabajo que China no quiere hacer. Ahora, porque China tiene que mantener un nivel de legitimidad y credibilidad ante su comercio. Entonces, pero Irán, me pregunto, en Colombia y en Chile, que los indicadores económicos todos han ido en picada, sí. ¿Por qué ahora no hay manifestaciones? Sí.
Sí, no, eso, y no, ¿sabes dónde me hice esa misma pregunta? Fue en 2019, en octubre, donde había esas manifestaciones en Chile y Argentina. Si quieres quejarte sobre la situación económica, porque supuestamente eso fue porque... Argentina mismo. Sí, porque subieron la transporte público por 4 centavos, entonces quemaron el metro en Santiago, Chile. Digo, si van a quejar por esa política, en Argentina están muriendo de inflación. O sea, todos los precios están sobre las nubes y no había ninguna manifestación en Argentina en ese entonces. Es probable que si cambie el gobierno en la República Argentina, dadas las nuevas capacidades y lecciones aprendidas y el dinamismo que tienen estas organizaciones, asistan para sumarse a cualquier y montarse sobre cualquier situación. Eso es un buen punto. Sobre cualquier situación legítima de reclamo, que va a ser difícil de explicar, pero que hay que ordenar la economía, totalmente subvencionada para poder bajar la inflación y generar riqueza genuina sin regulaciones. Y va a haber redes que van a buscar desinformar en el futuro cercano, pero también de cara a las próximas elecciones. Sí. Y ese es el nuevo dominio. Y muchas veces se quiere desmejorar o decir, no, eso no es importante, no. Y sobre todo en Venezuela. Están violando la soberanía del pueblo ciudadana, ¿no? Sí, y la manipulan. Es decir, a través de la manipulación y desinformación, porque utilizan algoritmos, utilizan inteligencia artificial, utilizan no solamente que mucha gente, no, eso es un robot, un bot. No, utilizan también personas, claro, laboratorios, equipos. Tiene víctimas humanas, por ejemplo, lo que han pasado hace meses en Costa Rica, que muchos hablan de que fue una prueba. Ha generado apagones. Sí. La empresa de distribución energética. Hoy en la República Argentina, por estos días, está a disposición de cualquier persona la información de la Comisión Nacional de Valores o del RENAPER, que fue hackeado. Y eso implica que el propio Estado no puede cuidar los propios datos biométricos, que las personas no los pueden volver a cambiar en sus vidas. Bueno, yo sé, fíjate algo con respecto a la doctrina, porque no solamente es la rusa, que es importante, sino que yo recuerdo, estando como oficial activo, que un cambio era estudiar a los coroneles chinos con la guerra estricta, la guerra sin límite. Claro. Sí. Y en la guerra sin límite, quien lo lea, y se lo recomiendo a la audiencia, es lo que estás comentando. Es decir, no hay límite, es decir, es otro dominio de la guerra, es otra manera de verlo. Guerra Estricta, un libro escrito por 2 coroneles del ejército chino, que primero lo escribieron en chino, en mandarín, y lo escribieron y lo presentaron ante la embajada de Estados Unidos. Y cuando no tuvieron suficiente reacción de la embajada, lo publicaron público. Y creo que fue publicado primero por la inteligencia militar de Estados Unidos, de DIA, y después fue venta a la pública. Está en Amazon. Es increíble ese libro, es para leerlo. Y es muy bueno. Prácticamente anticipa el 9/11, ¿no? Claro, eso, y también mucho, y hasta la pandemia, de cierta forma, hablan de toda la habilidad de usar todos aspectos. Ellos hablan de las 3 guerras, ¿no? Informática, legal y política, creo, si no me acuerdo la tercera. Y hablan de cómo pueden usar todas las herramientas que son fuera del Estado, de poder del Estado, para poder lanzar sus ataques no kinéticos, no convencional, no militar, para poder mantener una línea que dice que no estamos confrontando, ¿no? Pero al mismo tiempo están avanzando con su objetivo. Tengo algunas preguntas muy precisas sobre Rusia en Argentina, claro, Ricardo. La primera es, he escuchado mucho sobre espías rusos siendo detenidos, pero con identidad de argentinos. He visto esto en otros países, en Brasil, en Chile, en Colombia. ¿Pero tú estás al tanto de esos casos? Sí. De hecho, fueron detenidos en Europa del Este y tras haber vivido en Argentina mucho tiempo. De modo que es lógico pensar que tuvieron un trabajo y ejercicio y actividad en la República Argentina, donde casualmente, cuando hablamos de estos aviones iraníes, algo similar se ha dado con pilotos rusos y detenidos, donde la embajada nunca se queja, ¿no? Hay mucho despliegue comercial con entidades intermedias, lo mismo que hace China con las provincias, porque la Constitución de la República Argentina indica y dispone que las riquezas y los recursos naturales son dominio pleno provincial, que tienen totalmente incapacidad y asimetrías de negociar con un imperio económicos tan grandes. Rusia tiene estos papeles que además hay poca posibilidad, lo mismo que con Cuba, que tiene esa libertad de acción y hasta políticamente es incorrecto hablar mal de Cuba,
hasta hace pocos años, pero que siguen teniendo total libertad de accionar. Lo mismo goza los rusos en Argentina, donde para el oficialismo actual es un aliado y hasta es visualizado lo mismo que China, alguien que le hace frente al imperio, ¿no? Hay un gran sentimiento antinorteamericano en el argentino promedio. A ver, corregime si estoy mal, pero ¿tú crees que parte del trabajo de los rusos con este espionaje, infiltración, subversión, es de orientar, digamos, una narrativa que proteja al propio imagen de Rusia? ¿O es más para desorientar o descalificar a cualquier tipo de amenaza a Rusia que viene? No estoy en condiciones de afirmarlo, pero sí veo sé de muchos académicos que son invitados a actividades organizadas en la embajada rusa o que después dan charlas en distintas universidades, los mismos, y que hablan de una justificación desde un espacio nacionalista que se vincula mucho. Lo que tienen estos polos es que así como con la izquierda tienen comunicaciones e identificaciones ideológicas, también lo tienen con la ultraderecha, ¿no? Sí, sí. No, y eso es importante porque cuando la invasión a Ucrania pasó, y respectiva a tu opinión sobre la guerra de Ucrania, si crees que Estados Unidos está haciendo mucho, está haciendo poco, o crees que se debe involucrar más, y respectiva a eso, nadie creo que puede hablar de que eso no fue una violación horrenda. Concreta la soberanía de un territorio. O sea, completamente. Y puedes decir que, bueno, Estados Unidos hizo con eso con Irak. Bueno, pero los resultados están a la vista. Sí, exacto. ¿no? Y bueno, la migración y el desplazamiento y todo. Pero lo que me quedé sorprendido, voy a corregir eso porque no estaba sorprendido sinceramente, pero lo que me quedó, digamos, muy apenado es de que había muchas voces de la derecha en América Latina defendiendo a Putin, diciendo que Putin está en la razón, claro. Que esto está defendiendo su... Y recuerda que 2 días antes o 4 de la primera invasión que estaba pronosticada por muchos que veíamos los movimientos de tropas que no eran una simple amenaza, por lo menos hubiese sido importante no decirlo, el presidente argentino viajó a Rusia y le ofreció ser la puerta de ingreso a la América Latina. Así es. Ofrecimiento que nunca fue contravenido y que continúa en la actualidad. Claro, y no lo fue, Ricardo, porque la puerta de Venezuela. Y no hasta el segundo. Es la segunda puerta. 2 puertas tiene. Pero fíjate tú que lo he escrito en un artículo que me publicaron en Infobae, que tuve la gentileza, el centro tuvo la gentileza de publicarlo también. Es muy común en Argentina, algo que sucedía antes con Miami y otros países, de que madres rusas den a luz a sus hijos en la República Argentina y muchas se quedan y otros se van, pero hay un descontrol migratorio en el que adquieren la ciudadanía argentina y no solamente a través de lograr que los hijos lo tengan, los padres la adquieren. Yeah. Y por supuesto que si hablamos de fines duales, esto lo mismo que con las migraciones masivas de 10.000 madres que hubo por año, y con que muy pocos tengan esa posibilidad de lograr ser espías hasta sin siquiera pedirle favores al Estado, ya están generando una vulnerabilidad a la seguridad hemisférica, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Mira, voy a cambiar a China. Quiero tocar China un poco antes que entramos para cerrar el bloque sobre Argentina con las elecciones que van a venir muy pronto en tu país. Pero China para mí, bueno, parte de esta alianza, esta fuerza multipolar, China es el único realmente de los 3 que creo que tiene un nivel de credibilidad en su comercio que tiene que proteger si ellos quieren mantener esa fuerza económica. Claro, porque Rusia es todo corto plazo. Y Rusia es transaccional con sus armas y su energía y todo. Irán no vende o compra casi nada en América Latina, entonces todo su versión, inteligencia. Pero China tiene un músculo económico, lo podemos reconocer. A veces el músculo económico es a bajo chantaje, no simplemente el libre comercio. Pero, Ricardo, háblanos, porque hay esta palabra que alguien una vez me contó, esta Argentina, de hablar porque la nivel de deuda que tiene, creo que solamente Venezuela lo supera. Sí. Creo que Ecuador en su momento, porque creo que han reducido esa deuda drásticamente, pero tiene una deuda grande con todos, Argentina, pero incluso con China. Y China tiene una presencia muy fuerte, no solamente en el ámbito económico, pero también en el ámbito estratégico y hasta militar con esta estación de satélite que tienen en Neuquén. Claro. Sí, háblanos un poco de la presencia china y cómo esto conjuga con lo que estamos hablando de la presencia china en Argentina tuvo un comienzo, lo mismo que en el resto de América Latina, a comienzo de los 2000 y hasta convertirse al día de la fecha en el principal socio comercial,
por momentos muy mínimos, superados por Brasil, pero que tiene proyección de superar al propio Brasil, que es la economía más importante de la región y quien es nuestro país vecino. Lamentablemente, China ha accedido a la infraestructura crítica, no solamente tiene la concesión de ferrocarriles y puertos, lo que hace un jugador vital en la logística y distribución de alimentos y la producción de lo que Argentina vive, que es la producción la exportación de granos, sino también tiene en sectores como la defensa y la seguridad unos aportes muy importantes que la hacen. Argentina participó y quiso recuperar las Malvinas durante la última dictadura militar en una guerra que les costó mucho más que vidas a la Argentina, y a la actualidad está impedida de tener equipamiento militar. Y sin embargo logró durante el gobierno del presidente Macri adquirir aviones y equipamiento con la aprobación del Congreso y lobby a favor frente a Inglaterra del Congreso norteamericano durante la presidencia de Trump. Y el actual candidato a vicepresidente de la Nación, de Massa, y jefe de gabinete de ministros y ex jefe de inteligencia y ministro de defensa, el 9 de julio de 2020, en plena pandemia, anunció que unilateralmente Argentina no compraría esos aviones, que hoy los está ofreciendo China. Y vemos cómo hay una sistemática que toca desde los sectores blandos hasta los más fuertes del kirchnerismo, en el que ven a China como un aliado directo, no como un jugador que se aprovecha de las debilidades con gran sentido de oportunidad. Y así como hay swaps, que mientras el Fondo Monetario pide elementos de posibilidad de pago para reconvertir la economía, China no los pregunta, lo mismo que ha hecho en Venezuela, los brinda, total después se hace de su pago quedándose con las explotaciones que tienen en el norte argentino, que van a todos los partidos políticos. Por ejemplo, Jujuy ha cambiado su economía y tiene explotaciones de litio en el triángulo de litio que tiene Argentina con Salta, con Jujuy y Santiago del Estero, donde es una provincia donde hay una convergencia de lo peor del crimen organizado transnacional, con presencia del PCC y hasta de iraníes, pero también con un gobierno local tan autoritario que tiene mecanismos de empresas israelíes locales privadas a nivel local de un autoritarismo y una inteligencia plena que los propios patrulleros tienen. ¿El gobernador? El gobernador. Sí. ¿De Santiago del Estero? De Santiago del Estero. Pero bueno, si vamos y nos centramos en China, la base china en la Patagonia, en la Bajada del Agrio, no es la única, sino que hay 3 observatorios más, uno que está en Santa Cruz, que no son tan conocidas, no tienen tanta prensa, y hay 2 más en San Juan. Yeah. Uno que es un observatorio astronómico y hay otro observatorio San Juan más. es en el sur, ¿no? San Juan es en el norte, San Juan es en el norte. Casi en la zona de Cuyo, cercana a Chile, Okay. Donde también hay mucha minería de la Barrick Gold y también... Están en San Juan 2 y el otro observatorio está ¿dónde? En Santa Cruz, la provincia de Los Quirnos. Okay. También está al norte, ¿no? No, Santa Cruz está al sur. Okay, me estoy está cerca. confundiendo. No, te confundes con Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Sí. Santa Cruz está al sur. En la Patagonia. San Juan está al norte y después la otra está en Neuquén, en Patagonia. Pero bueno, a todo esto también hay gran presencia de la mafia china en Argentina, pero también los gobiernos ven oportunidades económicas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el precandidato presidente Larreta invita a los chinos por WeChat a que auspicien pagando prensa y publicidades para que los estudiantes chinos vengan a Buenos Aires y se les brinde cursos de español, lo cual es una buena oportunidad, pero también para la mafia y para enchufar gente es otra gran oportunidad. Y sucede también que hay negocios y cooptaciones de élites. Por ejemplo, es muy difícil encontrar en un medio masivo argentino que se hable de estos temas e inmediatamente se ven publicidades de automóviles chinos que prácticamente no tienen ventas, pero aunque tengan una gran financiación. Y uno puede llegar a pensar de que hay captación de élites no solamente en la política y el empresariado, sino también hasta en el periodismo y la academia. Ah, sí, yo sí lo creo. José, háblanos también, porque la gran mito sobre China, lo que ha ayudado a que China se expande tanto en el ámbito de político, económico,
es conciencia pública que se levantó en América Latina, que China es solamente comercial, que solo quiere comercio. Tú y yo hemos escuchado varias veces toda gente preguntando, porque cuando dejaron de regalar dinero a Venezuela, todos pensaron que China estaba abandonando Venezuela, que se estaban saliendo de Venezuela. Se cree que no pudieron cobrar y se fueron. Exacto, que Maduro no les iba a pagar, entonces ellos se cansaron, entonces se fueron de Venezuela, pero eso no fue el caso. China no se ha ido de Venezuela. China sí ha dejado de poner dinero, créditos a Venezuela, pero eso no tal vez es parte solamente de un componente de una estrategia mayor que estaban llevando. Háblanos un poco de China, no solo en Venezuela, pero en la región, y también cómo superan la parte comercial. Claro, es que cuando escucho yo a Ricardo hablando, me recuerdo todas esas conferencias que nosotros hemos ido que hablan sobre China, especialmente en la región y en Venezuela, diciendo los grandes problemas que tiene China al prestarle gran cantidad de dinero a países que no pueden pagar. Y yo siempre me quedo, eso no es ningún problema. Lo que están diciendo es que lo compraron muy barato ese país. Claro. Es decir, Venezuela, China es dueña de Venezuela. Es decir, China, los recursos naturales venezolanos, nosotros no tenemos soberanía, Joseph. Ahí está totalmente China, Rusia, Irán, pero China, mayoritariamente todos los recursos naturales que Venezuela produce prácticamente van a China. Si China manda y dice qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Legalmente, es decir, y próximamente las zonas económicas especiales, eso es territorio chino. Ellos van a hacer allí lo que ellos quieran. Del petróleo, del oro. Petróleo, oro, minerales raros. Ahí vemos un patrón de cómo es por supuesto la base de bajada del agro y todo interés chino. Ellos reservan todo tipo de poder ser controlados por el gobierno local. De hecho, la base china supuestamente la construyó una empresa de los Kirchner, afín a los Kirchner, pero en definitiva lo que hicieron fue firmar y la construyeron ellos mismos con sus propios obreros, ¿no? Y fíjate algo importante, José, el tema también con Taiwán. Ellos están buscando legitimarse en Latinoamérica y van conquistando. Ya son más pocos países en Latinoamérica que apoyan a Taiwán. Uh-huh. Y ellos tienen claro cuál es su política hacia Taiwán. Y Venezuela es un voto más y un voto que va a convencer a otros países. Y en términos de política y geopolítica, Venezuela es importante para China. Es decir, va más allá de lo comercial y lo económico. Antes de la estación en Neuquén y los otros que acabas de mencionar, Ricardo, siempre había la estación en Guárico. En Guárico, en la creo que es la base primera. Militar. Exactamente. Yo creo que hay que prestar mucha atención en lo que viene, que tienen las vinculaciones y la gimnasia de haber trabajado con las redes de Odebrecht, y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está presidiendo el Banco de los BRICS, que a uno le llama la atención que Nicaragua o que Honduras quieran incorporarse, porque tienen otras bancas mucho más económicas y posibles, como el BID, la CAF o el propio Banco de Centroamérica, en el caso de Argentina. ¿Y cuál es el negocio? Simplemente es buscar otras fuentes alternativas para generar este tipo de compromisos a los países locales con redes para hasta financiar las políticas de los políticos que sean afines. Y hasta en términos de control social, porque China también le presta un aparato de control social a Venezuela a través del Carnet de la Patria, que es totalmente interesado por China. También la seguridad. Fíjate, Joseph, en Venezuela se entrenan oficiales chinos en operaciones especiales. ¿Pero por qué en Venezuela? Dirán, bueno, porque en Venezuela le permite conocer, no solamente es la parte militar, sino la zona de operaciones, y tú lo sabes muy bien, fuiste militar, el lenguaje, aprender también a hablar español. Entonces, eso hace que ellos tengan esas capacidades y puedan colocarse, infiltrarse en cualquier lugar, porque sí, bien dicho, ellos dicen, no, nosotros no hemos hecho ninguna agresión, claro, como Ejército Popular Chino, pero ellos tienen también varias firmas, así como está el Grupo Wagner, ellos también tienen firmas de seguridad militar que cumplen con esa dualidad, porque eso es lo que les presta a ellos seguridad en África. Y ese modelo en África lo van a trasladar a Latinoamérica. Djibouti. En caso el día de mañana China atacara a Taiwán, ya tiene todas las redes listas para molestar a los Estados Unidos en su patio trasero o eje de influencia, ¿no? Que no se mete a defender Taiwán. Exacto. Exactamente, y tiene votos en la Organización de Naciones Unidas, vas a tener un bloque que está en América reclamando a los Estados Unidos. Chile quiere votar en contra y de repente todo su servicio de producción de electricidad, que está en manos chinas,
cae. Sí. No, eso es muy claro. De cierta forma cayeron. Entonces no es una deuda de que no, China, qué tontos son los chinos que están dándole dinero a un país que no puede pagar. No, qué hábiles son que están comprando un país a un precio muy barato. Quitaron la soberanía de varios países, Venezuela absolutamente, yo diría también Nicaragua, Cuba y Bolivia también, y están a punto de cobrar para los otros países lo mismo. Pero mira, tengo dos cosas más sobre China. Uno es, y esto es muy relevante para tu país, para Argentina, es los pescaderos chinos, ¿no? Lo que se llama en inglés IUU fishing, Irregular, Underreported and Regulated Fishing, que son pescaderos que se conoce como un aparato de crimen organizado en el mar, en las aguas, pero que también se conoce como parte de las milicias marítimas del ejército chino. O sea, China también usa, como tú dijiste, el grupo Wagner como vinculación con Rusia, con el Estado ruso. Estos pesqueros son conocidos como también parte de una milicia entrenada, formada por las Fuerzas Armadas chinas. Y eso está cerca, ¿no? Sin lugar a dudas. En el Atlántico Sur están poniendo en riesgo no solamente el litoral marítimo de la República Argentina, sino están poniendo en juego a la humanidad, porque eso representa, junto con el krill y los moluscos, gran parte de las calorías que puede consumir en momentos de crisis o de inundaciones como alternativa a la humanidad entera. Y ellos así como buscan materias primas en América Latina, también hacen una depresión ambiental que hoy día, por la corrupción y por el poco control y capacidades argentinas, pero también con la vista gorda, no estamos advirtiendo, aunque muchos lo dicen, pero con voz muy tamizada y que no salen en los medios, las consecuencias mediatas que va a tener. En su momento, hace muchos años atrás, el presidente Menem, como descubrió que había una corriente de krill que pasaba por Malvinas, se pudo sentar a dialogar y consensuar sobre soberanía y lograr que los argentinos vuelvan a las Malvinas. Lamentablemente sigue siendo un reclamo soberano, porque dijo, yo voy a licitar toda esa zona donde pasa el krill y de lo que ustedes viven. Bueno, hoy los chinos ponen en alta mar un barco al lado del otro, son barcos factorías que están instalados durante meses, donde también hay sospechas, como dices tú, vinculadas al trato de personas, al crimen organizado transnacional, porque Argentina poco puede hacer cuando ingresan a su territorio, a la plataforma territorial, pero si están cerca de la plataforma, pero por afuera, es imposible hacerles algo. Y es innegable porque se los puede visualizar por cualquier tecnología de seguimiento de fuente abierta. Sí. Mi hipótesis sobre los pescaderos chinos es la vinculación con el ejército chino. Es de que están haciendo lo mismo que hemos hablado, lo mismo que estos estados criminalizados han hecho con el crimen organizado en el terreno, de usar el crimen organizado para poder presionar las fronteras, para debilitar las fronteras, para poder agotar la capacidad de la seguridad fronteriza. Bueno, Colombia y Venezuela es un gran ejemplo de esto. Pero los pescaderos permiten hacer esto en el mar, en las fronteras marítimas. Es importante advertir también cuáles son los puertos cercanos que los asisten, ¿no? Muchas veces son los propios argentinos. Sí. No, pero ¿no? Lo que estoy diciendo es... Porque no ven la amenaza. Si tengo entendido, los pescaderos chinos están por la milla 201, creo. Exacto, que es cerca de las Malvinas. Y eso es una zona de disputa, ¿no? Es una zona de disputa. Y me llama la atención eso porque en cualquier momento que se dispute lo quieren calentar, pueden nublar un poco la parte que está bajo presión política con estos pescaderos. Ojo, cuando, esto es otro tema, pero igual con lo mismo, cuando buques de militares iraníes llegaron a Brasil a principios de este año, tengo entendido que cuando tenían que esperar para que tengan el permiso para entrar al puerto de Río de Janeiro, se quedaron justo ahí. Se quedaron justo por los pescaderos chinos para poder orbitar y maniobrar en esas aguas. Claro, van a ser con la seguridad y certeza que iban a ser asistidos. Exacto. Pero sin embargo, se ha generado tratativas en el gobierno argentino anterior para tener cooperación de seguridad y que haya un agregado chino sentado en la marina advirtiendo cuando había un control, y nunca se suscribió ese convenio. Okay. Última pregunta de China, y de ahí sí queremos entrar en hablar sobre el escenario electoral en Argentina.
Y es esto, mira, aquí en Estados Unidos, aquí en Washington en particular, se está hablando mucho de un conflicto con China. No un conflicto que estamos buscando, no un conflicto que Estados Unidos quiere, pero parece más y más claro que China va a avanzar con su agresión contra Taiwán, va a seguir apoyando a Irán y Rusia y las agresiones que ellos están haciendo, y también todo lo que hemos hablado en América Latina con Venezuela, Maduro y con bueno, el crimen organizado y todo esto. Y en un eventual conflicto entre Estados Unidos y China, que sería un conflicto global porque tienen todos los elementos de las alianzas, ¿cuál es el peligro de Argentina manteniéndose esta vinculación con China? ¿Cuál sería el peligro que Argentina, o tal vez ya se metió en este conflicto? La retórica nacionalista, si replica la situación de Ucrania como una gran prueba, China, pese a esta situación de depredatoria sobre el litoral atlántico argentino, es vista como aliada con la reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, ¿no? Sin embargo, dada la dependencia que tiene Argentina en el corto plazo e inmediato con los préstamos del swap, que hasta China se ha ofrecido a que si el FMI no genera un crédito a la Argentina o un perdón al pago, ellos están dispuestos como dice José Gustavo, a comprar barato. Ellos, aunque en Argentina venden como una gran cooperación nacionalista de China, vamos a estar muy atados de pies y manos en tanto el gobierno sea afín y con la misma ideología que el actual. Sobre todo si es Massa quien viajó a China recientemente junto con el hijo de Cristina Kirchner, Máximo, y que es diputado nacional y asistido por la logística del embajador argentino en China que se llama Sabino Vaca Narvaja. El padre fue un líder de los 70 de los montoneros y que actualmente asiste y fue abogado de la gremial de abogados que representaba a esta RAM de los mapuches en el sur y que es un especialista en China. Se educaron en Cuba cuando estuvieron exiliados durante la dictadura argentina y que algunos hablan de que es el embajador de China en Argentina, pero en rigor hasta se ha puesto un nombre chino y este embajador Sabino y que al ser tan cercano a la familia presidencial y al poder, habilita a pensar que hay una línea que no llegamos a ver y que por supuesto que los intereses que el Partido Justicialista ha estado en el aniversario del Partido Comunista Chino, nos hace pensar de que sin lugar a dudas la decisión va a ser o de abstenerse o de estar a favor de China. Bueno, con eso yo empecé el podcast hablando de que soy un poco optimista, y no estoy optimista con muchas cosas en América Latina, pero en el caso de Argentina soy un poco optimista porque veo que las fuerzas oscuras que siempre están detrás de estas elecciones, que quieren empujar a estos candidatos, no solamente populistas, pero populistas socialistas o populistas narcos, populistas criminales, no les tienen la ventaja en este caso en Argentina. O sea, no. Tienen sus candidatos. Cristina Kirchner sigue como la vicepresidenta del país, a pesar de que está acusado de todo tipo de corrupción. Parece que las fuerzas políticas están buscando un cambio. La ciudadanía, cualquier proyección electoral da al oficialismo con unos 25 o 30 puntos de piso y techo contra una oposición que junta alrededor de 60 puntos. Así es. Eso sucede que hay diferentes versiones y que la más potente es la de Juntos por el Cambio, que lamentablemente tengo miedo de ser pasible de que en la Argentina haya un ataque asimétrico en términos electorales y puedan cambiar o modificar o intentar hacerlo. No tengo dudas que lo van a intentar. Espero que el sistema sea robusto y lo resista. Y la resiliencia de Juntos por el Cambio, del cual participo, del que triunfe de cualquiera sea de sus dos candidatos, va a ser el próximo presidente de la nación. Ok, pintanos el escenario electoral, porque este podcast va a salir a principios de agosto, estamos antes las primarias de Juntos por el Cambio, después hay las elecciones en octubre, después la segunda vuelta, si es que va a segunda vuelta en diciembre, pero pintanos el escenario electoral, ¿cuáles son los candidatos? ¿Cuáles son las probabilidades de los candidatos? En la Argentina vamos a contar un poco cómo es el sistema electoral y de elecciones. Las elecciones PASO se dan el próximo domingo 13 de agosto. Y ahí los grandes partidos políticos tienen la obligación de participar con sus precandidatos para lograr los candidatos. Y los que no tienen internas, como el caso del oficialismo, tienen que validarse
obteniendo más del 1,5% de los votos. Los que resultarán finalistas, sin lugar a dudas, con todas las proyecciones, es el candidato gubernamental, que es el actual ministro de Economía, aunque parezca mentira, con una proyección interanual del 160% de inflación, es competitivo y tiene grandes chances de ir al balotaje. Cuéntanos de eso, de cómo surge en un país que tiene la situación económica más... Ahí se demuestra cuál es la fortaleza del clientelismo argentino. ¿Es eso? Y mezclado con un componente muy importante del dogmatismo que es muy similar al de otros países de la región. Claro. Y la radicalización que atomiza la sociedad, que parte de la sociedad en dos. Entonces vos puedes ver la evidencia de un oficialista cometiendo cualquier delito que va a ser negado y va a decir, lo inventaron, eso es... Pero es eso, porque también demoraron tanto tiempo para anunciar a Sergio Massa como el candidato. Porque no tenían candidatos. Eso te iba a decir, ¿es eso o es el hecho que no tienen nadie en sus rangos? Sin lugar a dudas, si hubiese sido la persona que domina el oficialismo, que Cristina Fernández de Kirchner, hubiese sido ella. No es posible que sea candidata por la imagen negativa que tiene. Muchos hablan de que lo importante es la capacidad de máxima de votos, no le da, en caso de ir a un balotaje, no puede ganar en primera vuelta y en caso de ir a un balotaje sería derrotada, por eso también es que es vicepresidente y no es presidenta de la nación. Y han elegido Massa, que es como un peronista light, que es muy obediente al poder, y que da tranquilidades porque tiene algunos manejos en la justicia, pero por otro lado ha resultado como les decía, muy obediente y que ante la necesidad le da posibilidades de lograr un 25 o 30% de votos. Massa solamente ha puesto a su esposa de candidata a intendente de su ciudad, que es Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y no ha pedido nada más, salvo algunos muy pocos bancas de legisladores. Incluso la presidenta de la Cámara de Diputados, que lo sustituyó, va a cuarta o tercera en la lista de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera tiene un lugar destacado. Y toda la elección que hará Massa le asegura a Cristina Kirchner tener muchos diputados para resistir y a su vez replegarse en la provincia de Buenos Aires, de donde todavía son competitivos, con un gobernador que también fue ministro de Economía, que es Axel Kicillof, muy, muy, muy cercano a ideas comunistas y que tiene posibilidades de continuar en el poder. Yo creo que no, porque la elección va a ser presidencial y no tiene posibilidades, pero ellos creen que es así. Y en el caso de replegarse sobre un territorio, lo harán sobre el de la provincia de Buenos Aires, con un gobierno propio, y con bancas a nivel nacional para condicionar al próximo gobierno nacional. ¿Qué significa, digamos, en el escenario de que hay una victoria por Sergio Massa, un presidente Sergio Massa? ¿Qué significa para Argentina esto? Para la Argentina significa una continuidad de un presidente sin ninguna propuesta ni cambios, que como único plan ha logrado refinanciar algunas deudas y obtener más endeudamiento de China a través del swap, que inicialmente era un dinero intangible para no tocar y garantizar el comercio bilateral, y que se empezó a utilizar para pagar inclusive hasta cuotas y deudas a tenedores de bonos argentinos. Es el camino de facilitar el acceso a China y sus capitales a dominar la soberanía nacional, y que Argentina sea, como dices, un Argenchina. Por otro lado, uno de sus más cercanos acompañantes, por eso es que también cuenta con el favor de Cristina Fernández de Kirchner, es una persona que conoce muy de cerca Venezuela, que su padre fue encargado de los negocios con Venezuela durante muchos años, al sustituir a un embajador de carrera que se llama Chepi, y es su lugarteniente, casi un jefe de gabinete del propio Massa, ¿no? ¿Era embajador de Argentina en Venezuela? Es el hijo. El hijo. Que el padre está retirado, aparentemente. De modo tal que de esta manera ven cómo no hay ningún cambio, sino una continuidad a través de una persona que es electoralmente más presentable. ¿Y tú crees que con el tiempo, entonces, a mí estamos hablando de 4 años después, que Argentina podía llegar a ser un caso como Venezuela, un país antes rico, antes poderoso, antes grande? Sin lugar a dudas que si seguimos así, vamos en ese camino. La inflación no va
el Banco Central no es independiente y emite todo permanentemente, lo cual la va a acelerar. Ahora está artificialmente sostenido para llegar a las elecciones, gracias a China, a estos fondos que han liberado. En Argentina se está sustituyendo el dólar como moneda comercial por el yuan, con lo cual es parte de este ataque al dólar internacional y la economía. Y afortunadamente lo que no le veo es posibilidades de éxito, salvo que hagan algún Claro, tipo de claro, fraude. sí, es poco probable. Y después por el lado de la oposición actual, Juntos por el Cambio. Empezamos, antes que vamos junto por el cambio, empezamos con Javier Milei, Bien. porque es un candidato que es fuera de, digamos, los partidos tradicionales. Creo que tiene un nuevo partido que se llama Avanza Libertad. Háblanos de él, porque él surgió un momento muy alto en las encuestas. Creo que está bajando, vamos a ver cómo Bien, está. eso así se habla de que está bajando las encuestas, pero también hay que ver hasta cuánto puede bajar. Todos compartimos en que el momento de mejor votación va a ser en las PASO, Ya. y que después, al definirse los candidatos de la oposición, todo aquel que es opositor va a tener mejor posibilidades. Ahora, volviendo a la cuestión de Milei. Milei es un economista argentino que ha tenido mucha capacidad de comunicación con ideas muy claras del liberalismo, que durante muchos años era cancelado por lo políticamente correcto en nuestro país. Yendo a los medios de comunicación se transformó en un referente de estas ideas para muchos jóvenes que veían en la frustración de la burocracia, las regulaciones, a un referente que hablaba por ellos, por los emprendedores particularmente, y ha tenido su primera presentación en la ciudad de Buenos Aires para ser candidato a diputado nacional y obtuvo el 17% de los votos en el año 2021. A partir de ahí siguió yendo a los medios, creció, se le sumó gente muy seria como María Victoria Villarroel y personas con una... Que es su candidata a vicepresidencia. Exactamente. Personas que tienen mucha credibilidad en la sociedad, y últimamente lo que ha sucedido es que a lo que todo lo virtuoso que fue su camino de generar un debate público sobre el liberalismo que no se daba, se le han descrito y situaciones de bastante inconveniente en su armado político y sus ambiciones, puesto que se encerró en una lógica dados los oportunistas que hay en el armado político argentino, que por eso hay que tener mucho cuidado, que ustedes seguramente lo conocen en Venezuela, sí, cuando el propio oficialismo arma a la propia oposición. Exacto. Acá el kirchnerismo lo que vio es en Milei Claro. la posibilidad de lograr bancas armando a un candidato que solamente tenía visión nacional y muy poco desarrollo territorial, y a su vez de meter bancas, quitarle votos a Juntos por el Cambio. Yeah. La ciudadanía se va dando cuenta de esa situación. Hubo denuncias de mucha corrupción en el armado, que pedían plata para estar en las listas, que fueron desmentidas, pero en definitiva muchas desinteligencias y con otras cuestiones que Milei no han sido felices declaraciones en los medios, en donde se registra una declinación en su pico, que fue de casi 28 puntos de intención de votos a unos 20 actuales, que puede ser menos o sostenerse, veremos en las próximas pasos. Y ese voto tiene un destino en casi un 65%, según hablan todos los encuestadores, en uno de los candidatos que particularmente apoyo, tengo que ser honesto intelectualmente, que es la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio, que tiene que dirimir la primaria frente al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a donde se visualiza como favorita en una interna que para muchos encuestadores está mucho más arriba que el candidato, que el jefe de gobierno porteño, pero que sin embargo es una sorpresa porque es la primera vez en muchos años que se da una primaria. De hecho es la tercera, la primera desde la nueva era democrática que se inauguró en el año 83. La primera fue entre Cafiero y Menem, en algo muy parecido, porque entonces Cafiero era gobernador del primer estado del país, la provincia de Buenos Aires, y Menem era un ignoto gobernador de una provincia del interior. O sea que el aparato no hizo posible el triunfo, y algo parecido se daría ahora, a diferencia de lo que fue la interna del 99 entre De la Rúa y Fernández Meijide, donde el aparato ganó, en el que las encuestas dicen que Patricia está mucho más arriba que Rodríguez Larreta, porque que tiene quizás
él se lo visualiza con cierto aparato de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y el interior, que quisiera saber si están así, porque la que mide verdaderamente en las encuestas con una nitidez de cambio profundo, que el argentino veía inclusive con un voto bronca frente a Milei, que había que ver si se sostenía y lo llevaban este domingo al cuarto oscuro, porque una cosa es decir como renegado y con bronca por un trámite que salió mal, yo lo voy a votar a Milei, y otra cosa es después tirar el voto a un voto bronca, cuando se puede votar el cambio real, Claro. con capacidad de gobierno que Milei verdaderamente carecía, lo que no implica que sus diputados apoyen, llegado el caso, a la propia Patricia Bullrich en el Congreso, porque tiene candidatos a legisladores, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con una trayectoria de seriedad que no dan a pensar de que vayan a ser tránsfugas ni nada por el estilo. Cuéntanos un poco de Patricia Bullrich, porque tú obviamente tú trabajaste muy cerca con ella, con el ministro, la conoces creo que de mucho tiempo antes. Yo creo que el Ministerio de Seguridad, y esto no lo digo simplemente porque te tengo aquí, pero te lo he dicho en privado, te lo he dicho en su momento, era la mejor parte de la presidencia de Mauricio Macri. O sea, ustedes hicieron un excelente trabajo en la lucha contra el crimen organizado, lucha contra el terrorismo. Bueno, yo hemos colaborado mucho con la designación sobre Hezbollah. Yo creo que eso se está siendo reflejado en esta elección, porque Patricia Bullrich, a pesar de que hay muchos que fueron descontentos con Macri, y eso se refleja con la elección que hubo después que ganó Alberto Fernández, no creo que había ese descontento con Patricia, porque la ministra, ella demostró que había una voluntad política para enfrentar el problema de cara a cara. Exacto. Y eso lo hizo. Ella tuvo muchos momentos en el que tuvo que enfrentar crisis, ya desde el propio momento de asumir, y en el que fue muy honesta con la ciudadanía, no desmintiéndola. Si bien nunca generó pánico en sus respuestas, siempre fue muy honesta en decir las falencias que había, las faltas de capacidades, la situación real que se vivía. Y así como tuvo logros en encontrar personas, la famosa triple fuga, o bajar muchísimo la cantidad de homicidios en Rosario, que con este gobierno se han disparado. Es el puerto natural de la hidrovía, ¿no es cierto? Y es el hub logístico más importante del crimen organizado, porque confluye todas las rutas terrestres que vienen de Bolivia con la hidrovía, y ahí, de ahí salta a Europa y a otros puertos más importantes. Ella tiene un mensaje muy claro y se dio muy concretamente con el caso Maldonado, en el que era muy simple para ella decir, lo mataron unos gendarmes que se excedieron y ya fueron despedidos, y el problema se quedaba depositado en ellos, y en todo caso porque le daba hasta crédito para cambiar y modificar las fuerzas de seguridad por las inercias internas y demás. Y ella fue muy honesta y dijo, no, los gendarmes no estuvieron ahí, no fueron los responsables y no mataron a nadie, simplemente la persona está desaparecida. Y así se comprobó que fue, y fue momentos en el que la Argentina, si bien con el G20 se lee la síntesis, había autoridad policial y se sentían respaldados en su actuar legítimo, ¿no? Si era ilegítimo el actuar, nadie iba a defender a un accionar delictual de las propias fuerzas. Y hoy la ciudadanía ve en esa persona que actuó de esa manera también a la persona que cuando comenzó la fatal pandemia y fue tan maltratada que el propio ministro de Argentina, que hizo tantos negocios y negó la posibilidad de que, siendo un país en donde se facilitaba y fabricaban la Pfizer, que ofreció a la Argentina poder vacunar cuando no había disponibles vacunas en todo el mundo, se cerró con los negocios chinos que no tenían pruebas, y cerró a la sociedad y a la ciudad, y generó muchísimas deudas. Total, él desde el Estado, con esa economía de capitalismo, de imprimir billetes de colores, daba ayudas y centralizaba autoritariamente a las libertades y para ayudar discrecionalmente a las provincias y a las personas que necesitasen. Ella fue la única persona que dijo, esto es una trampa, nos están encerrando, nos van a matar, y no hay ninguna prueba de que te cierren y que te salven la vida. Y creo que ahí, con la autoridad que había logrado siendo ministra y en su trayectoria política, con ideas firmes de orden y de disciplina y un compromiso ético, porque no tiene ningún caso de corrupción, es que empezó a crecer y recorrer el país sin pausa, y con ideas concretas y estudiando las problemáticas para dar respuestas y acercándose de un gran equipo. Y hoy está
con grandes posibilidades de ser la que lidere la Argentina en los próximos 4 y 8 años para volver a tener un orden, una reparación a estos daños que nos va a costar mucho, pero que ella tiene el liderazgo para poder confiar en ella e inclusive participar sobre el Atlántico Sur, que hemos estado hablando contigo, de estas fortalezas que debemos tener frente a las autocracias y desde el sur, concretamente desde América del Sur, contribuir a un orden hemisférico. No, absolutamente. Y lo que a mí me gusta, siempre me ha gustado la ministra Bullrich, Patricia Bullrich, pero últimamente lo que me gusta de lo que está haciendo es que ese mensaje de orden, yo creo que es un mensaje muy poderoso. O sea, yo creo que no solamente en Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo, en Estados Unidos propio, todos están buscando un orden porque parece que el mundo está desordenado. Entonces, las cosas no son claras, las reglas parecen no ser transparentes. En muchos países parece que hay un doble justicia. Y yo creo que una persona que dice que van a ordenar las cosas, yo creo que es un mensaje que muchos quieren escuchar, muchos están pidiendo esto, lo veo muy poderoso. Y segundo, yo la sigo en las redes sociales y le he visto a Patricia Bullrich andando a las calles. O sea, ella quiere ganar esta elección, no lo está esperando. Ella no tiene ningún tipo de seguridad y simplemente... Exacto, y veo a la gente reaccionando. Y es como una estrella de rock, ¿no? Exacto, yo no veo a Sergio Massa haciendo esto. Yo no veo mucho menos en el otro candidato Larreta, que sin lugar a dudas tendrá su integración en las listas, sí. Pero es un fenómeno para considerar y que muchos proyectan, hasta lo simbolizan con Angela Merkel. Yo los veo más cerca de... Es incómodo decirlo para los argentinos, pero tiene la firmeza de una líder como Thatcher, ¿no? Sí, no, absolutamente. Entre Angela Merkel y Margaret Thatcher, yo voy con Margaret Thatcher 10 veces por 10 veces. Eso absolutamente. José, no sé si tienes algo sobre las elecciones argentinas que quieres comentar. Bueno, mira, que ojalá sea entre Patricia o Milei, así que no pase el balotaje Sergio Massa, porque eso ya asegura que el kirchnerismo no va a continuar. Y lo que tú comentabas, Joseph. Hay posibilidades de triunfo en primera vuelta. Qué bueno. Eso es bueno escucharlo. El Estado de Derecho. Sí. El Estado de Derecho en nuestros países es indispensable. Y para muestra, yo siempre, lastimosamente, el botón de Venezuela. Siempre cuando colocamos Venezuela y buscamos cuál es el lugar en Estado de Derecho, es el último. Y entonces utilizan, no hay justicia, en un país donde no hay justicia, no hay Estado de Derecho, no es un país. Claro. Y es lo que está pasando. No se puede garantizar, si no hay Estado de Derecho, no se garantiza la democracia. Esa es la ventaja que tiene. Para mí es la ventaja que tiene Bullrich, porque ya sabemos que si era una elección que queremos el candidato más económico, el candidato más abierto a negocios, eso fue Mauricio Macri en su momento, ¿no? Por eso ganó en su momento, porque Argentina tuvo problemas económicos por mucho tiempo, ¿no? Con los dos Kirchners. Entonces eligieron a Mauricio Macri para ese cambio económico. Pero la gran lección es que sin Estado de Derecho ese cambio económico no viene, es imposible. Exacto, es imposible. Entonces Bullrich representa Estado de Derecho. Bullrich representa Estado de Derecho, orden, gobernabilidad y una legitimidad tal que es previsible lo que ella va a responder ante diferentes situaciones. Así Por ejemplo, si quieren complicarle su gobernabilidad y extorsionarla, como le sucedió a Mauricio Macri tirando 40 toneladas de piedra sobre el Congreso, ella no va a hacer que frene el Congreso. Va a tratar de que el Congreso siga sesionando y actúe con libertad. Claro, ¿no? Así es. Mira, y voy a decir, ¿tienes algo más? Sí, que recordar que Patricia Bullrich también, y bueno, junto con Milei, han sido frontales contra Maduro. Y eso es muy, muy importante. De por sí ella lideró las protestas para que Maduro no fuera a la Argentina en el CELAC. Te cuento una historia. La última vez que yo estuve en Venezuela fue en 2014 para el aniversario de CEDICE, un think tank en Caracas, ¿no? Y Patricia Bullrich estaba ahí. Y sí, creo que era congresista en su momento. Claro. Y te aseguro que fue el hit. Fue el hit. Recibió los más grandes aplausos, las más grandes ovación. Porque yo la conocía, pero no la conocía bien. Ideas muy claras de hace muchos años. Y hace tiempo. Y dio un discurso que yo le vi que levantó la gente, que mayormente era venezolano, que le levantó, le aplaudió, porque lo que mostró era firmeza. Y estaba hablando en contra de Maduro. Tiene firmeza y nitidez. Nitidez y voluntad. O sea, decir que yo voy a enfrentar directamente con el malo, a pesar de que estoy aquí enfrente del malo, en ese malo. Bueno, todos lo hicieron en el evento, porque todos estábamos ahí por eso. Y creo que Maduro estaba en cierto momento amenazando, pero no hicieron nada.
Sin embargo, yo creo que ella, ahí es donde vi su talento político de ella, lo vi en plena vida propia. Pero te voy a decir mi opinión para cerrar un poco y es, yo estoy con todo, con José Gustavo, obviamente yo sé que tú estás muy cerca a Manitra y les deseo toda la suerte del mundo porque yo creo que la Argentina necesita, la región lo necesita, Estados Unidos lo necesita y creo que Venezuela. el mundo, Venezuela lo necesita, el mundo lo necesita que Patricia Bullrich sea el próximo presidente de Argentina. Mira, con Milei me gusta, y te voy a decir qué me gusta de Milei, particularmente, a pesar de que me gusta que ha enfrentado la parte económica. Pero lo que me gusta de Milei, y esto fue algo que él dijo, me acuerdo muy puntual, porque yo me canso de las peleas entre las facciones de derecha. No se pelean por cualquier bobada, ¿sí? Porque pelean porque uno insultó a otro, se pelean porque no todos han leído Mises o otros han leído Friedman, o se van peleando por todas las diferencias mínimas que tienen en vez de unir sus fuerzas en frente a una amenaza común. Y cuando Milei, que viene de la economía austriaca, es más libertario, no es necesariamente conservador en el ámbito tradicional, es más libertario o liberal clásico. Él se define como un anarco o un anarcocapitalista, como que a veces no sé si él se denomina así, pero de todas formas, él no viene de las filas de derecha que son tradicionales en América Latina, religiosas y todo. Tengo entendido que es pro vida, pero sin embargo, cuando empiezan a hablar del Bolsonaro de Brasil, Eduardo en particular, congresista, o hablaron de Vox de España, muchos del mundo liberal, libertario, tuvieron una reacción alérgica a eso. Dijeron, no, Vox es populista, Vox es nacionalista, Bolsonaro no. Y Milei dijo, no, yo me voy a unir con estos. Exacto. Me voy a unir con Vox, me voy a unir con Bolsonaro, porque si tú estás en contra del socialismo, tú estás conmigo. Y a mí me pareció eso tan fuerte, ese mensaje, en ese momento, y hasta la fecha, que él demuestra una inteligencia para poder enfrentar al amigo que dice que no lo vamos a hacer solos, necesitamos a todos. Ahí donde yo gané mucho respeto por Milei, pero yo comparto lo que dijiste en el aspecto que yo no veo que Milei tiene esta capacidad de gobernar esta infraestructura que se necesita en un país tan grande como Argentina. Para mí el clave del éxito de Argentina es Bullrich y Milei juntándose y llevando el cambio que se necesita. Obviamente yo creo que Bullrich como la presidenta, pero yo creo que habrá espacio para alguien como Milei, o por lo menos sus ideas de Milei para poder reformar la economía. Como bien decimos, Estado de Derecho es muy importante, pero también creo que la gente está rogando Sin prácticamente. lugar a dudas, Patricia Bullrich va a convocar a todos los que crea que pueden contribuir a ese cambio. Ese cambio económico que el país lo necesita. Entonces, bueno, estamos con ustedes y estamos ahí como todos esperando las noticias que van a venir de Argentina. En las primarias, en la primera vuelta, y creo que a lo mejor, no sé si vas a regresar a Washington o si nos vamos a Argentina, pero vamos a tratar de hacer otro episodio sobre Argentina antes de la primera vuelta de las elecciones en octubre. Pero esto creo que fue un buen contexto para entrar un poco a conocer los desafíos del país. Nadie lo conoce mejor que Ricardo. Hablamos de Rusia, de China, de Irán, de crimen organizado, de Venezuela. Y los desafíos son amplios y son abundantes, pero soy gracias que tú estás ahí encima de todo esto, porque tú realmente no solo con el centro estás empezando a levantar un poco más una política profesional sobre las amenazas y entender cómo vamos a enfrentar, cómo vas a poder lucharlo y ojalá en algún momento como otra vez un oficial de gobierno. Pero yo creo que también estamos empezando a pensar de una forma mucho más estratégica. Tenemos los mismos desafíos aquí en Estados Unidos, también tenemos una elección que viene en 2024 y yo estoy como muy involucrado en asegurar que mi país deja de abandonar América Latina. Todos nos quejamos de esto, todos nos quejamos que Estados Unidos abandona América Latina, pero ya es hora que alguien haga algo sobre esto. Funcionar nuestros intereses y coordinarnos. Así es. Bueno, si esta es primera vez a Border Wars Podcast, por favor, si les gustó esta conversación, compártenla con sus amigos, con su familia. Háganme un favor y aprieta el botón de like. Eso nos ayuda con el algoritmo para promover el video. Si lo están escuchando en Spotify o lo están escuchando en otras plataformas digitales, suscríbanse a la plataforma que más prefieren. Si están en YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Y esto va a ser este primer episodio de la segunda temporada. Tenemos una cantidad de otros episodios también en inglés sobre estos mismos temas. Vamos a enfocar más sobre Rusia, China e Irán. Yo sé que en la primera temporada enfocamos mucho de eso también. Vamos a enfocar hasta más sobre estos tres actores porque creo que están muy agresivos y que hay que alertar mucho a lo que están haciendo a nivel de mundo, pero también a nivel de América Latina. Y por favor, mira, yo no digo algo modesto, unos 1000 likes. Si nos dan unos 1000 likes, yo voy a buscar la forma que tenemos a Ricardo y si no, a la ministra Patricia Bullrich mismo
en este podcast. Si tengo que ir a Argentina, lo haré. Iría a Argentina para poder entrevistarle y para que ustedes conozcan su propia política. Bueno, Ricardo, ha sido un gusto, un placer tenerte aquí en Washington. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y desde luego impecable tu síntesis y un placer participar del podcast que es del centro que uno tanto quiere y se identifica, que ha tenido la generosidad de involucrarme como Fellow Researcher. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.